Bien, pues entonces les agradecemos su asistencia a esta conferencia desde el equipo de Eco Latinoamericano. Los invitamos somos un proyecto independiente, los invitamos a seguirnos en nuestros canales de Facebook, WhatsApp, YouTube. Eh, Estaremos subiendo información importante sobre este tema y otros relacionados. Eh, Parte de esta difusión que queremos dar es, estamos empezando con esta conferencia y tendremos otras más adelante. Entonces los invitamos a que pudieran estar al pendiente. Y bueno, esta conferencia será impartida por el doctor Alejandro Álvarez Bejar, que es una de las voces más respetadas y experimentadas en análisis económico y geopolítico latinoamericano. El doctor Álvarez Bejar construyó una sólida formación académica en la Universidad Nacional Autónoma de Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo su licenciatura en Economía en 1973 con mención honorífica. Continuó con estudios de maestría en estudios latinoamericanos y culminó con el doctorado en Sociología en 1986. Nuevamente distinguido con mención honorífica y prestigiosas medallas Gabino Barreda. Durante más de 4 décadas, el doctor Álvarez Bejar ha dedicado su vida al estudio riguroso de los fenómenos económicos que han moldeado no solo a México, sino a toda la región latinoamericana. Como profesor titular de la Facultad de Economía de la UNAM, por más de 2 décadas formó a generaciones de economistas, dirigiendo 69 tesis y compartiendo su expertise en áreas tan diversas como la economía internacional, la historia económica de México y el desarrollo económico. Su trayectoria como investigador es verdaderamente notable. Ha liderado proyectos financiados que han abordado desde los impactos del Telecán, de la industria mexicana, hasta las modalidades de integración energética, siempre con una perspectiva crítica y profundamente analítica que caracteriza su trabajo. La dimensión internacional de su carrera académica es igualmente impresionante. Ha sido profesor e investigador visitante en universidades de España, Estados Unidos y México, llevando su perspectiva latinoamericana a audiencias globales. Sus más de 50 artículos han sido traducidos en 6 idiomas, testimonio del valor universal de su análisis. Como miembro del Sistema Nacional de Investigadores y el PRID, el doctor Álvarez Bejar no solo ha sido reconocido por la excelencia de su trabajo, sino que ha contribuido activamente a elevar los estándares de la investigación económica en México. Su participación en comités editoriales de revistas académicas internacionales, desde el Latin American Perspective en Estados Unidos hasta estudios sociales en la Universidad de Sonora, lo posiciona como una autoridad reconocida en el ámbito académico internacional. Esta noche tenemos el privilegio de escuchar a un intelectual que ha dedicado su vida a comprender las complejidades de nuestro tiempo, alguien cuya voz surge de décadas de estudio riguroso y reflexión profunda sobre los desafíos geopolíticos que enfrentamos. Sin más preámbulo, recibiremos pues al doctor Alejandro. No sé si ya se encuentre con nosotros o ya puede escuchar. Aquí estoy, mil gracias. En primer lugar, pues quiero agradecer a los compañeros de ECO Latinoamericano por esta invitación para abrir una reflexión sobre la guerra y los peligros y consecuencias desde Medio Oriente, que me parece que es una problemática que está ahora teniendo a todo el mundo en un vilo, preocupados por lo que ocurre y la magnitud de lo que puede significar un escalamiento en el conflicto. Bueno, quiero partir de hechos estilizados que fueron evidenciados antes y durante la crisis internacional de los últimos 3 años, porque sirven para entender en qué contextos se dan las máximas tensiones geopolíticas hoy. Y esto es que se expresen movilizaciones de masas y reacciones de gobiernos contra Israel y Estados Unidos como aliados responsables. 2,
hay en el mundo varias disputas geopolíticas de enorme trascendencia. Con la guerra de Ucrania, una disputa por los mercados de energía, petróleo, gas, uranio, de alimentos, de armas, de recursos naturales, de agua, litio, tierras raras, monedas y tecnologías, sobre todo tecnologías militares. No menos importante es que hay una disputa entre modelos económicos. De un lado, un capitalismo financiarizado y desregulado, presidido por Estados Unidos y el Reino Unido. Del otro, un capitalismo estatalmente controlado y productivista que encabezan China y Rusia, cuyo choque anuncia la transición de un mundo bipolar a un mundo multipolar. Para frenar ese cambio, Estados Unidos y la Unión Europea apuestan a debilitar a China y sancionar a Rusia. Las disputas de mercados, número 3, se expresan por ahora en intensas y largas confrontaciones militares en dos regiones, la de Europa, con Ucrania como espacio de una guerra híbrida de la OTAN contra Rusia, y la ampliación ahora incorporando a Suecia y Finlandia. Y en Medio Oriente se vive por la ampliación del espacio geográfico para el Gran Israel a costa de Palestina, Líbano, Egipto, Jordania y Siria, pero concentrada en la limpieza étnica de Gaza. 4. Está claro que Estados Unidos ya no es el poder unilateral que fue tras la caída de la Unión Soviética y del muro de Berlín a finales de los 80, principios de los 90 del siglo pasado. Por eso es peligroso que la oligarquía, los mega ricos americanos hoy en el poder, tengan la idea de que pueden ir por la fuerza contra todo y contra todos, recurriendo a una estrategia de lo que han llamado caos controlado. 5. Donald Trump enarbola su proyecto de volver a América grande, que ahora se expresa como un conservadurismo extremo dentro de Estados Unidos y hacia afuera, en la búsqueda de control de recursos. Por eso expresa sus deseos de comprar Groenlandia, de anexar Canadá, de militarizar a México, de recuperar Panamá y Colombia, y de asediar a Cuba y a Venezuela. En Sudamérica ya controla Ecuador, Argentina, y lucha por recuperar Perú y Bolivia. En Asia, desconociendo a Taiwán como parte de China, ayudando a Norcorea y empujando el rearme de Japón y Corea del Sur, apuestan un cerco militar sobre China, a la que han colocado como el rival principal a largo plazo. Hay evidencia de que Estados Unidos y los y en Medio Oriente, lo que exacerba la desesperación por la pérdida de hegemonía y abona a condiciones de un escalamiento para contener daños políticos y económicos, lo que acerca el riesgo de una guerra mundial con armas nucleares o con armas convencionales de poder destructivo equivalente. 7. Estamos en un ciclo largo de crecimiento lento y presiones inflacionarias en la economía global porque no se han resuelto las secuelas de la gran crisis financiera de 2008-2009 y porque las tensiones geopolíticas amplían la incertidumbre respecto a la seguridad de inversión y de ganancias. 8. Nos dirigimos a una recesión internacional sincronizada por una enorme y generalizada debilidad fiscal dentro y fuera de la OECD, debido al peso conjunto de las deudas soberanas, de las deudas corporativas y de las deudas de los hogares, en condiciones de crecimiento del peso muy importante del servicio de las deudas. 9. El impulso de una guerra comercial de Estados Unidos, formalmente contra todo el mundo, pero centralmente contra China,
recrudece y prolonga artificialmente los conflictos militares en Ucrania y Medio Oriente. 10. Como se busca desgastar a Rusia y debilitar a China, todo apunta a establecimiento de una Guerra Fría 2.0 para colocar a todos los países en la disyuntiva de aclarar: si no estás conmigo, estás contra mí. Una oleada de masivas protestas en el mundo muestra que vivimos una crisis social global, pues el neoliberalismo no ofrece sino empeorar las condiciones de los trabajadores, y al utilizar la fuerza para imponerlo, exacerban la desesperación y malestar de masas. Por eso también han construido chivos expiatorias sobre el origen de la crisis. 12. Desde 2018 hasta este año hemos visto manifestaciones de protesta gigantescas en Estados Unidos, en India, en Francia, en Argentina, en Inglaterra, en todo Medio Oriente. Para frenar esa reacción, la derecha internacional, comandada por el gobierno de Donald Trump, ha empujado el ascenso electoral de la ultraderecha. Se recurre intensivamente a las redes sociales y la inteligencia artificial para ganar adeptos entre los jóvenes y los sectores más proclives al racismo, la homofobia, la misoginia, el antiislamismo, el antisemitismo, sobre todo las migraciones. No pienso detenerme en lo que pasa con indicadores de precios e inflación, porque no hemos llegado a un punto crítico, aunque ya ha habido sacudimientos en bonos del tesoro, en acciones y valores financieros, en precios de activos y de bienes raíces. Pero sucede que la crisis económica y la crisis climática global son los dos problemas principales que los neoliberales no quieren ni mencionar. Y la deriva de los acontecimientos en Ucrania y en Medio Oriente no hacen otra cosa que agravar. Según el último reporte económico del Banco Mundial, el Producto Bruto Global crecerá apenas 2.3% en 2025. Es el más bajo en 17 años. En este mismo año, el comercio apenas creció 2.6%, mientras las deudas se acumulan y aumentan los pagos de sus servicios. El crecimiento de Estados Unidos pasará de 2.8 a 1.6% en 2025. El de China probablemente será de 4.7%, el de Europa de 1% y el del Reino Unido de 1.3%. Esto es, se van debilitando el crecimiento económico y el comercio global, están aumentando las presiones de las deudas sobre el gasto público y privado, y se perfila una caída de las ganancias por debilidad fiscal y del gasto de los consumidores. Eso pinta mucho peor para las economías más pobres, algunas ya agobiadas por el cambio climático y la pobreza. Desde el plano internacional y nacional, en Estados Unidos e Israel, la guerra busca mantener la hegemonía regional y la global. Es una guerra por recursos energéticos, petróleo y sus reservas, gas licuado y sus reservas, mercados de armas, el negocio de enriquecimiento de uranio para centrales nucleoeléctricas. Estamos viviendo también una guerra tecnológico-militar, destacando en vivo y en directo la eficacia del uso de drones, de misiles hipersónicos y sofisticadas disrupciones electrónicas. La guerra de información, la lucha por el control del tráfico de drogas y los intentos de recomposición de las alianzas internacionales son todos ejercicios de poder global. En ese contexto, el derrumbe programado por Trump del orden mundial surgido de la Segunda Guerra, especialmente la ruptura de las reglas de la Organización Mundial del Comercio, de la Organización de las Naciones Unidas y, en cierto modo, del sostenimiento de la hegemonía del dólar como moneda de reserva internacional,
tratan de seguirlo usando como base del comercio global de energía, petróleo, gas, uranio. Estos son los objetivos centrales de estas dos guerras en Ucrania y Medio Oriente. Pero Estados Unidos tiene dos graves problemas relacionados: el déficit fiscal y el déficit comercial, en el que el fiscal puede desbordarse y generar un colapso global. La economía de Ucrania y la de Israel están también en malas condiciones. En la de Rusia asoma el problema de una próxima recesión y así sucesivamente. La guerra no hará sino empeorar las cosas. Ahora, hablemos un poco sobre la influencia decisiva de la monumental movilización mundial en defensa del pueblo palestino. En Medio Oriente, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, contra el desplazamiento forzado de centenares de miles de palestinos de la Franja de Gaza para montar un resort de lujo en sus playas y explotar un yacimiento de gas mar adentro, violando flagrantemente compromisos de Naciones Unidas sobre derechos humanos, el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel en la Franja de Gaza, de tal modo que la limpieza étnica y el genocidio son los cargos que más se repiten contra Israel. Este es el contexto de la economía global al filo del escalamiento de la guerra en Medio Oriente. Lo más grave, la ruptura del derecho internacional. Estados Unidos ha desconocido la Carta de Naciones Unidas, el Acuerdo de No Proliferación Nuclear y las reglas de la propia Organización Internacional de Energía Atómica, abriendo la puerta legal a que Irán desarrolle armas nucleares. Y lo peor, que con facilidad extrema hablan de provocar un cambio de régimen en Irán. El binomio, que para acabar con armas de destrucción masiva se requiere cambiar un régimen, es la misma fórmula podrida que usaron en Irak y que poca gente cree. Por si fuera poco, Trump ha roto la legalidad nacional en Estados Unidos al entrar en guerra con Irán sin autorización del Congreso, lo que es anticonstitucional, y lo ha hecho rompiendo su promesa de no iniciar nuevas guerras, cuando objetivamente su decisión de bombardear las instalaciones nucleares de Irán en los hechos escaló la guerra regional de Medio Oriente a guerra global. Todavía contenida, pero así va. Por las cambiantes condiciones políticas internas, rápidamente reculó el vocero de Trump, insistiendo en que Estados Unidos no estaba en guerra, sino solo había actuado por seguridad nacional. Ahora, se perciben dos saldos innegables de la guerra de los 12 días de Israel contra Irán. En primer lugar, el desnudo de lo que yo llamaría las identidades múltiples de Trump. En breve lapso ha pasado de ser pacifista a emperador, a presidente, de nacionalista a globalizador, de negociador a agresor, para finalmente volver a ofrecerse como mediador. En segundo lugar, vemos los destrozos de la imagen de la invencibilidad de Israel y el de la total ineficacia defensiva de su domo de hierro, del sionismo como quintesencia de la identidad judía, sacando provecho del Holocausto, el destrozo de la imagen de la supuesta contundencia de los ataques preventivos, que se ponen en duda cuando Irán puede responder contra Israel y hasta bombardea la base del Comando Central de Estados Unidos en Qatar. Un desgaste brutal es el que sufre la idea de victimizarse para tener el derecho a defenderse. Y no menos importante, que se haya exhibido a los ojos de todo el mundo cómo opera la limpieza étnica contra el pueblo palestino. 4. Dada la amplitud global de la guerra de desinformación montada por Estados Unidos e Israel, es muy importante recuperar la dinámica de los últimos acontecimientos en Medio Oriente.
Cuando todo el mundo estaba concentrado en el drama de la muerte por hambre de miles de palestinos, debido al bloqueo israelí de la ayuda humanitaria y la colocación de una ayuda militarizada a través de la Fundación Humanitaria de Gaza como carnada para provocar tumultos y represiones adicionales, el 13 de junio pasado se produjo el ataque sorpresivo de Israel a Teherán para matar altos mandos militares, científicos nucleares y vulnerar las autoridades que de por sí tienen larga historia de violaciones a derechos humanos. La sorpresiva respuesta de Irán con andanadas de misiles y drones sobre ciudades de Israel ha provocado graves daños, especialmente en Tel Aviv. Por la contundencia de los impactos de los misiles hipersónicos, especialmente el llamado Fatah-1, y de los drones iraníes, de ahí salió una propuesta de Trump de tregua de 15 días para que se encontrara una salida negociada con Irán. Pero el 20 de junio, ese mismo Trump ordenó un ataque preventivo y sorpresivo sobre las 3 instalaciones nucleares de Irán, la de Fordow, la de Natanz y la de Isfahan. Trump festinó la tremenda eficacia de sus aviones bombarderos que supuestamente destruyeron aquellas instalaciones, mientras Irán sostiene que los daños habían sido mínimos y que el material enriquecido había sido sacado de esos lugares para protegerlo y evitar un desastre radiactivo. Israel, por su parte, aseguraba que sus bombardeos habían destruido 200 plataformas de lanzamiento de misiles en Irán. Lo cierto es que estos episodios han mostrado debilidades objetivas de Israel. No ha podido liberar a todos los rehenes en poder de Hamás después de 18 meses de bombardeos y la práctica destrucción de Gaza. El domo de hierro ha sido horadado por los misiles hutíes primero y los iraníes después, aumentando significativamente los daños en edificios de oficinas, aeropuertos, puertos, viviendas, carreteras, bases aéreas, instalaciones de televisión, centrales eléctricas y fábricas de armas. Un perfil de largo plazo. La decisión adoptada por la última reunión de la OTAN exige a todos sus miembros alcanzar el 5% del PIB en gasto militar para los próximos 10 años, lo que significa que el armamentismo se ha escogido como camino para imponer su hegemonía. La paz está violentada y amenazada a largo plazo. La resistencia popular no violenta a la guerra es un imperativo de gran relevancia y está jugando un papel fundamental. Perder el temor, organizarse y movilizarse para frenar la locura de la Tercera Guerra Mundial es hoy la tarea fundamental. Reivindicar el derecho a la vida en paz, al derecho de las naciones a la autodeterminación, a la resolución pacífica de los conflictos, es parte de lo que podemos ofrecer desde la experiencia de la historia de México. Gracias y de nuevo una disculpa. Podemos abrir un espacio para un diálogo. Hola Alejandro, hola a todos los que están. Hemos sufrido un poco con la lluvia, pero importantísimo pues el recuento que haces. Quisiera yo preguntarte, soy Imuris Valle, porque sí. En estos días... Hola Imuris. Hola querido. Lorenzo Meyer acaba de hacer como una entrevista, una pues definición diciendo que no vale la pena romper relaciones con Israel en términos económicos, políticos para México. Cuando esto ha sido una demanda muy fuerte en manifestaciones, en escritos, y hay muchas personas que piensan que es lo fundamental en términos de unirse, digamos, a esta voz internacional de no estar con relaciones económicas, políticas, sobre todo pues de armamento,
militares, de espionaje, que sabemos que es algo quizá imposible que solo porque lo pidamos suceda, pero en el análisis de Lorenzo Meyer, para no ser injusta con él, él decía que eso en términos políticos, pues no, en la historia de México no ha funcionado. Yo quisiera preguntarte cuál es tu opinión al respecto. Bueno, mira, yo veo el asunto. Hay mucha insistencia en la ruptura de relaciones, pero creo que en pocos lugares la comunidad judía tiene un peso tan grande como en el caso de México, fuera de Estados Unidos y de Israel. La comunidad hoy está sacudida y dividida por el conflicto en Palestina. Creo que la ruptura de relaciones violentaría más respuestas y asedios contra México con pretextos adicionales. Ya está la amenaza de intervenir militarmente si no se controla el tráfico de drogas. Entonces, creo que mediando y reclamando el regreso a las soluciones negociadas, hoy se puede tener más eficacia que con la ruptura de relaciones exteriores con Israel. Por lo demás, no, las manifestaciones han sido muy importantes, pero no son tan grandes como uno debiera esperar, visto la gravedad de los ataques contra el pueblo palestino. Tenemos los casos de lugares en donde las manifestaciones han sido tremendamente poderosas y se quiere dar la idea de que eso no sirve para nada, pero es absolutamente falso. Esa es la línea. Yo creo que tenemos que seguir convocando y movilizando a la población, exigiendo, no importa que no se rompan relaciones, hay que exigir que eso se haga, porque el problema central es dejar expresada la gran preocupación popular con lo que ocurre hoy con Palestina. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Invitamos a que si tuvieran algunas otras preguntas, vamos a empezar como con una tanda de 2, 3. Si no pueden comentarlas, las escriben porfa en el chat. Entonces, continuamos. Si alguien tiene alguna pregunta, los invitamos a realizarla. Y muchas gracias por tu pregunta, ¿eh? Sí, Fidel. Así se escucha, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Sí. La pregunta obligada que a mí varias personas me han hecho, pero también se lo pregunto, profe, con este tono que me lo preguntan. Así como, oye, entonces ya no hubo tercera guerra. ¿Verdad? O sea, ya Trump hizo la paz. Y digo, pues, o sea, yo pienso, pues, ¿cómo imaginan? Es una guerra mundial, ¿no? O sea, en verdad el conflicto está muy tenso. Y fue como, pero ya vi que ya se perdonaron, ¿no? Como si fuera tan sencillo apretar un botón o desapretarlo, ¿no? Entonces la pregunta obligada es, de esto que pasó en estos 12 días, que va a continuar, pero digamos en específico lo que pasó, ¿cuál es el balance? Si hay una paz tensa, si el conflicto sigue abierto, si el día de mañana Trump va a desconocer los acuerdos, porque también así es algo que estila, ¿no? Entonces, digamos, el contexto es la Tercera Guerra Mundial en sentido de cómo la gente lo entiende. ¿Qué podría usted decir sobre eso, no? ¿Va a haber, no va a haber, etcétera, ¿no? Yo sé que no es tan sencillo, pero lo digo porque es la pregunta que está en redes sociales, ¿no? Sí, bueno, la idea de que nos movemos hacia una tercera guerra mundial se puede documentar con estos incidentes de guerras regionales que tienden a desbordarse y a complicarse con la participación de más países. La cosa de una escalada en las condiciones actuales puede deberse inclusive a un error de cálculo, ¿verdad? De pensar que
que hay ciertos límites que pocos conocen, pero que se puede fácilmente desbordarlos y complicar la situación. La cuestión de la Tercera Guerra Mundial no se puede descartar del panorama. Un querido amigo sonorense me recordaba que hace exactamente un par de años, en una conferencia que di en Sonora, yo hablaba del peligro de una Tercera Guerra Mundial. Bueno, ya pasaron 2 años, formalmente la Tercera Guerra no estalla, pero lo que estamos viendo es que los conflictos armados en 2 regiones que son estratégicas están entrando en derivas complicadas. Por ejemplo, en el caso de Ucrania, el gobierno ruso ha dicho que los misiles de largo alcance, si se los dan a Ucrania, ellos van a responder atacando a quien se los dio, porque esos misiles requieren información satelital y personal altamente calificado del que no dispone Ucrania. Eso significa que si alguien les entrega los misiles, los entrega con todo y su capacidad operativa. Entonces, si eso ocurre, pues tendríamos ahí un potencial error de cálculo que puede complicar las cosas con una enorme velocidad. Así que yo diría, la parte más preocupante es que los acontecimientos en 2 grandes regiones estratégicas del mundo se desplazan en la dirección de una tercera guerra. Yo dije que el enemigo fundamental para Estados Unidos y también para la Unión Europea es China. Y entonces solo falta que se recrudezcan las cosas en otra región, en Asia-Pacífico, para que tengamos un cuadro extraordinariamente explosivo para desatar la guerra, en donde la confrontación fundamental sería de Estados Unidos y la Unión Europea contra China. Esos son los peligros, los riesgos, y por eso digo que tenemos que darle seguimiento a lo que está pasando y exigir que todos los contenciosos internacionales se resuelvan sobre la base de negociación, sobre la base de diplomacia y sobre la búsqueda de la conciliación de intereses, porque el peligro es enorme. No sé si eso responde. Muchas gracias, doctor. Sí, pasamos con Arat. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Alejandro. Mi pregunta va más enfocada en qué papel desempeña China y Rusia en este conflicto entre Israel e Irán, tanto en términos como diplomáticos como estratégicos. Esa sería mi pregunta. Sí, gracias. Bueno, lo que se ha dicho es que Irán es un gran socio comercial de China y mantiene relaciones muy estrechas con Rusia. De hecho, el proyecto de desarrollo de enriquecimiento de uranio para centrales nucleares es un proyecto en que Rusia apostó por la creación de 2 centrales nucleares que serían abastecidas por el combustible que desarrollara el gobierno iraní. Entonces, este es un elemento que tenemos que verlo en el contexto de la transición energética. Digamos, en Irán, hace años, y por cierto, impulsado por Estados Unidos, se inició una búsqueda de una transición en donde
el desgaste de las reservas petroleras de Irán se iba a suplir con el desarrollo de energía nuclear para el abasto del país. No sé si tienen en mente otros lugares de Medio Oriente, pero ese es el negocio. Entonces, China y Rusia son dos grandes aliados energéticos de Irán y han dicho que van a estar pendientes de lo que ocurra y que no van a permitir que haya una profundización de las agresiones ni nada que se le parezca. Así que esto yo creo que deja en claro que eso es, cuando hablamos del peligro del escalamiento, es que si hay dos poderes, económico y militar, detrás de apoyando al gobierno de Irán, y Estados Unidos y Europa están detrás de Israel, pues estamos claros de que la escalada está marcada por estas condiciones. Bien, excelente, doctor, muchas gracias. Tenemos aquí a Ángel también. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, doctor, por la plática. Los enunciados así en modo de tesis, la verdad creo que ayudan mucho a contextualizar y a tratar de entender todo lo complejo, ¿no? Está muy bueno cómo se le entra por todos esos ángulos. Mi duda es más como para lograr posicionarme como un ciudadano en medio de todo esto. Si tiene usted alguna recomendación o alguna perspectiva de cómo tratar y cómo entender el cómo se maneja públicamente Trump, ¿no? O sea, él es un presidente que todo, casi le falta publicar lo que desayuna en Twitter, ¿no? Entonces, ¿cómo tomar o cómo entender o cómo interpretar todos estos dichos y todas las declaraciones que hace Trump a través de redes sociales para saber, ¿no? Y para acabar de entender lo que ocurre, porque al final de cuentas sus acciones son tremendas, ¿no? Entonces, ¿cómo ligar eso? ¿Cómo entender para precisamente crear un buen sentido crítico alrededor del manejo de redes de Trump? Sí, gracias, Ángel. Bueno, hay una tendencia muy impulsada en los medios que tratan de colocar a Trump como pues un loco que un día decide una cosa y otro día después, inestable, ignorante, prepotente, etcétera. Todo eso es probablemente cierto, pero el psicoanálisis silvestre no ayuda mucho para explicar intereses y problemas que son mucho más que sobredetermina. Por ejemplo, hay evidencias de que todo el equipo de Trump que está en el gobierno, pues de loco no tiene nada, ¿verdad? Son multimillonarios que han puesto sus fortunas al servicio del poder republicano en el gobierno de Estados Unidos y que tienen interés en todo el mundo. Entonces, cuando hay, incluso sin tildar de locura, pues ya vivimos la confrontación entre el caso de Elon Musk y de Trump, ¿verdad? Por desacuerdos con el asunto del presupuesto y del gasto. Entonces, no estamos, esa imagen de loco inestable es una estrategia mediática. Se trata de dar la idea de que yo soy imprevisible. Y si soy imprevisible,
mejor que tú te comportes correctamente, porque eso puede significar una destrucción tremenda. Entonces, como tiene mucho poder, no puede usarlo unilateralmente, eso es lo que yo estoy insistiendo. Pero de que tiene mucho poder y una capacidad de destrucción mayúscula, eso no podemos negarlo. Entonces, hay que tener cuidado, hay que hablar con respeto y hay que estar conscientes de que un error de cálculo puede representar arrastrar a todo un país a una situación extremadamente dura, más de lo que ya está. Entonces, nosotros tenemos, ese es el propósito de lo que quiero o de lo que quise plantear, mostrar qué intereses hay detrás para que se vea que no es ningún loco, sabe lo que hace, sabe cómo lo está haciendo, lo está jugando y además tiene un poder mediático impresionante. Entonces, es por eso que hablo de una guerra de desinformación. Uno, en la guerra de desinformación, uno puede llegar exhibiendo sus debilidades. Y eso es lo que hace Trump. Trump, por donde quiera que se le mire, quiere aparecer como exitoso, como profundo, como avesado, experimentado, etcétera. Entonces, bueno, la imagen, pues ponerse a combatir esa imagen es pelear con todo un esquema de propaganda mediática que está muy difícil de desmontar. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, muchas gracias. Continuamos con el compañero Germán, Iván. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Alejandro. Adelante. Hola, buenas noches. Una de las variables por las que gana el Donald Trump es porque había dicho que no iba a haber guerra. Al romper con esta variable, ¿considera usted que va a cambiar la política estadounidense después de que se crea esta guerra, ya que empieza a haber indicios de victorias de demócratas de izquierda en Estados Unidos, con Zohra Mandavi en New York, ya que hace algunos días pues, empezó también a ganar las encuestas y recordemos que esta persona es pro-palestina, es anti-israelí y que pertenece al grupo político de Bernie Sanders y Alexandra Ocasio. Entonces, en concreto la pregunta es, ¿va a cambiar a la izquierda la política estadounidense o qué es lo que va a pasar con el gobierno de Estados Unidos después de esta guerra? Gracias. Bueno, es una pregunta muy difícil. Yo creo que ya hubo una primera movilización de protesta contra la política de Trump, no solamente la guerra, sino también su programa económico interno. Hubo movilizaciones en 2.500 localidades de Estados Unidos, el día de su cumpleaños y el día del desfile militar, que resultó muy deslucido porque intentaba pues hacer una exhibición militar y montarse sobre ella para exhibir la fuerza que tiene. La verdad es que eso está lleno de contradicciones. Por ejemplo, decidió mandar a los marines a California y tuvo finalmente que contener la presencia, y no solo eso, sino bajarle a la persecución de migrantes, porque hubo respuestas muy negativas a ese programa por parte de agricultores, por parte de comercios y por parte de hoteles y restaurantes, diciendo, bueno, esto es una locura, no hay manera de trabajar así, y la mano de obra puede complicar la situación económica
si no se cuenta con ella al momento de cosechas y de producción de bienes básicos o de ofrecer servicios en la economía californiana. Entonces, los contrapesos internos son muy importantes. Yo creo que esa fracción demócrata encabezada por Sanders y por Alejandra Ocasio-Cortez y otros es indicadora de que la resistencia es muy sólida, conoce el medio ambiente americano y está dispuesta a entrar con todo para contener el reaccionario programa de Trump y de los republicanos. Y yo creo que una parte de esta correlación se va a ver cambiada cuando vengan las próximas elecciones de congresistas, porque ahí la población puede cobrarle a los republicanos todos estos engaños, ofrecer la paz y lanzarse a la guerra, ofrecer hacer América grande y solamente enriquecer a los más ricos, ofrecer un equilibrio en defensa de los trabajadores y dedicarse a combatir al segmento más pobre de los trabajadores en Estados Unidos, que son los migrantes. Entonces, estos son indicios de que los anticuerpos de este republicanismo extremo están presentes en Estados Unidos y sin duda van a ser muy importantes en el futuro. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la compañera Nora Lina. Sí, adelante. Sí, buenas noches, Ale, buenas noches a todos. Yo quiero regresar al tema de las relaciones de México con la comunidad judía. Yo tengo entendido que, muy grosso modo, a nivel mundial hay como una división entre los denominados sionistas y el resto de comunidades judías. Yo me preguntaba si en el caso de México esta división no se da y hay un frente común de la comunidad judía en cuanto a defender los intereses de Israel. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, yo personalmente creo que no es así. Creo que uno de los saldos de esta escalada depredadora de Israel sobre Palestina, lo que ha hecho es romper la identidad de Israel y el sionismo. El sionismo es una organización de extrema derecha que robó la identidad judía y ahora hay movilizaciones en todos lados, incluido México, y manifestaciones de judíos desconociendo el racismo y la violencia de el gobierno de Netanyahu como expresión de una actitud distinta a lo que representa el pueblo judío. Esta es una división que está en todo el mundo y que ha sido particularmente grave dentro de Estados Unidos, porque muchas de las universidades privadas que han tenido contratos, convenios o acuerdos con empresas o con recursos del gobierno de Israel
han decidido romper sus nexos para moverse en una dirección de presionar a que termine la limpieza étnica en contra de los palestinos, y sobre todo muchos de ellos son hijos de gente que padeció el Holocausto y que están profundamente en contra. Bueno, incluso no hay forma de ligar eso a un criterio de unanimidad, al revés. Y de hecho, la desesperación del propio Netanyahu con atacar a Irán, por un lado, pues es para avanzar su proyecto del Gran Israel y golpear la base de un apoyo que han tenido los grupos de resistencia de Hamas, de Hezbollah y los hutíes de Yemen desde Irán. Pero el problema más fuerte es que había una presión grande de la opinión pública, sobre todo de Tel Aviv, pidiendo que el gobierno terminara con las acciones agresivas en Palestina para negociar la salida y la liberación de los presos que no se han logrado liberar. Entonces Netanyahu estaba metido en un predicamento, lanza el ataque para desviar la atención y al mismo tiempo tratar de tener una ganancia estratégica golpeando a Irán. El resultado, pues, le salió más caro el caldo que las albóndigas, porque las imágenes de destrucción que provocaron los misiles iraníes sobre diversas ciudades de Israel es realmente impactante. Y bueno, pues esta es la situación. Yo creo que esa ruptura tiene implicaciones de largo plazo y diríamos que estamos apenas en el comienzo de ese proceso de deslinde de la identidad judía conducida por el sionismo. Eso es lo que yo creo. Gracias, Al. Sí, muchas gracias, Nora. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ya vamos por las últimas preguntas. Continuamos con el compañero que nos apoya en ECO. Hola, gracias, Gil. Doctor Alejandro, gracias por su ponencia. Mi nombre es Roberto Martínez, aquí desde el equipo de producción de ECO Latinoamericano. Mi pregunta va en el sentido del mundo financiero. ¿Cómo ve usted todas las acciones que Trump ha ejecutado desde por ejemplo, ponerle aranceles a todo el mundo, ¿no? Hasta Groenlandia, donde hay movimientos bruscos en las bolsas de valores y luego pues ya empiezan a ajustar dependiendo del país y de sus relaciones comerciales. Luego, antes de atacar, dijo Trump que iba a esperar 2 semanas a que Israel e Irán pues pactaran, se desarrollaran acciones entre ellos. Y justo a los 3 días de que dice eso, de que va a esperar 2 semanas, ataca las bases, tres bases nucleares de Irán. Yo lo que siento, lo que percibo es que financieramente ellos se mueven con el caos y de alguna forma logran obtener dividendos o recursos de este caos en las bolsas de valores de todo el mundo. Pero esto es pues solo mi visión. A mí me gustaría saber usted qué opina de todos estos movimientos financieros, si son provocados, porque de serlo, pues digamos que el tener información privilegiada los adelanta a los movimientos de la bolsa. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión con este respecto, doctor. Bueno, no se puede entrar en mucho detalle sobre toda la parte financiera, pero yo destacaría que justo por
el aumento de las presiones del gasto militar, ¿verdad? En condiciones de una gran debilidad fiscal y de no querer gravar a los grandes millonarios, ha puesto las cosas en términos de que ya hubo una corrida de los bonos del tesoro. Gente que se salió, y estoy hablando de Japón, de China e incluso de México, que dejaron las inversiones en bonos del tesoro norteamericano ante el temor de que hubiera un colapso fiscal por el programa que se estaba instrumentando. Trump, que estaba denostando al encargado del Departamento del Tesoro, diciendo que o bajaba las tasas de interés o empujaba a la baja en las tasas de interés o que se fueran, tuvo que recular y cambiar de estrategia porque el asunto se volvía extremadamente peligroso. De hecho, pues ha salido una cantidad enorme de dinero que se recolocó en oro y en otras monedas tras esta decisión de empujar irresponsablemente al aumento del gasto por parte de Trump. En eso estaba en parte la confrontación con Elon Musk, que dijo, pues, él está recetando recortes muy intensos para poder enfrentar el problema de la crisis fiscal, y Trump, pues, y ya empujó muchos de los reportes, pero se quedó con la idea de que iba a tratar de empujar el gasto por encima de todo, y el resultado fue ese. Entonces, llamo la atención sobre esto, porque eso significa que internamente los márgenes de acción de Trump están fuertemente delimitados. Otro elemento que tiene que ver con la situación financiera es que se habla de que las empresas tecnológicas están sobrevaloradas y que estaríamos ante las posibilidades de una ruptura de la burbuja financiera por el lado de las empresas tecnológicas. Bueno, tenemos dos vertientes de posible agravamiento financiero con distinto alcance, distinta factura, pero muy importantes. El problema de los bonos del tesoro y el asunto del valor de las empresas tecnológicas. De modo que la parte financiera, no quiero usar la expresión en los tiempos de Cedillo, de que dijo que le habían dejado la economía prendida con alfileres, pues no es precisamente con alfileres, pero sí con una considerable vulnerabilidad en el sector financiero, que hoy podría contribuir a un desplazamiento muy acelerado del dólar como moneda de reserva internacional, si eso llega a ocurrir. Por eso Trump tuvo que recular. Gracias, Doc. Aquí, bueno, solo teníamos una pregunta aquí en el chat.
doctor, de parte de Yuritsi, que si habrá posibilidad de que podamos acceder a su documento. Gracias a Yuritsi por esa pregunta. Es un borrador de notas para ordenar ideas, pero por supuesto que se los hago llegar a través de Fidel, y para que ustedes lo puedan subir o hagan lo que resulte más conveniente, y con todo gusto pues comparto las ideas, el material, y más gusto me daría recibir comentarios y observaciones a lo que yo les enviaré. Así que bueno, les agradezco profundamente a los compañeros de ECO Latinoamericano. Me parece una tarea sumamente importante la que están desarrollando. Es un gusto estar con ustedes, se los agradezco y espero que haya servido la charla y que sigamos en contacto, dada la gravedad de todas las cosas que estamos viviendo. Un abrazo para todos y hasta luego. Sí, Doc, pues muchas gracias a usted por su excelente conferencia de nuestra parte y por habernos acompañado esta tarde, y a pesar pues de los inconvenientes, pues ya aquí estamos dando por finalizada su conferencia. Y pues sin duda, pues su análisis pues nos ayuda a entender mejor la complejidad de este escenario, ¿no? Y pues nuevamente agradecemos su tiempo y la claridad con la que nos transmite su conocimiento. Agradecemos también a todos los participantes, pues por igual la paciencia y la atención brindada de parte del equipo de ECO Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan en los medios Facebook, Instagram, YouTube, en el canal de WhatsApp. Ahí también estaremos compartiendo el material que nos haga llegar el doctor Alejandro. Y pues, bueno, no sé si alguno de mis compañeros quiera la palabra o damos por concluida la conferencia, y los invitamos seguiremos teniendo algunas otras más conferencias sobre temas coyunturales. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy interesante, muy importante la palabra del doctor. Gracias. Mil gracias. Buenas noches.